mal me amenazare, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Nunca yo podré afirmarme con tan débil fe, mas Él puede dirigirme y me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Son su gozo y complacencia cuantos Él salvó, y al salvarme su clemencia Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él no quiso ver perdida mi alma en la maldad. Dio su sangre por mi vida y Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Déjame sentir
Feliz sábado para todos, bienvenidos a la casa de Dios y gracias por conectarse para ver nuestro servicio de esta hora. Les enviamos un saludo muy cariñoso, un abrazo grande a nuestros hermanos y hermanas muy queridos, a quienes extrañamos grandemente, hermanos de nuestra querida iglesia panamericana aquí en la ciudad de Los Ángeles, y también a todos nuestros queridos hermanos, hermanas y amigos que nos ven en otras partes del mundo. Feliz sábado para todos, de verdad. Esperamos que Dios los bendiga allá en el lugar donde están guardados, lejos de peligros y de contagios. Que Dios siga bendiciéndoles sus vidas y sus familias también. Bienvenidos sean todos. Vamos a orar. Señor y Padre, rogamos que tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros en esta hora. Abre, Señor, nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para recibir tu palabra, tu consejo y el ánimo que tú nos das, Señor, la enseñanza que tú nos das a través de tu santa palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo, en quien encontramos salvación y en quien oramos en esta hora. Amén. Como lo hicimos el miércoles pasado, quiero permitirme presentar a ustedes algunos motivos de oración, razones para orar, los pedidos de oración que nos han estado llegando de diferentes partes. Y quisiera dar lectura a ellos en este momento, así ustedes en la casa pueden hacer anotaciones, pueden ponerlos por ahí en alguna hoja, en algún cuaderno, en alguna punta en la computadora o en el teléfono. Así podemos estar orando constantemente por estas necesidades. Como primera razón de oración, y tal vez la más importante, oramos por el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. No solamente sobre nuestra iglesia adventista panamericana aquí en Los Ángeles, sino el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia mundial. En todos lados donde está nuestra iglesia, en todos los países alrededor del mundo, estamos necesitando con urgencia el derramamiento del Espíritu Santo. Así que esa es la razón principal, ese es el motivo principal por la que estaremos orando en estos días, el derramamiento del Espíritu Santo de forma muy especial en este momento de crisis. Oramos para que la iglesia sea fortalecida y cada día esté mejor preparada para enfrentar la crisis final cual nunca fue, y también para recibir al Señor en su segundo advenimiento en gloria y majestad. Amén por eso. También estamos orando por los médicos y las enfermeras y todos los que trabajan en el área de salud alrededor del mundo, que son los que están haciendo frente a esta pandemia, a este coronavirus en cualquier parte del mundo. Son los primeros que enfrentan esta situación de coronavirus alrededor del mundo, son nuestros médicos y enfermeras y todos los que trabajan en el área de salud, incluyendo también, por supuesto, a nuestros trabajadores de limpieza en los hospitales y en lugares públicos, porque también la labor de ellos es bien importante y es una labor muy delicada. A ellos también estamos dedicando estos momentos, dedicamos a ellos una oración, pidiendo por ellos para que Dios los mantenga, para que Dios los proteja en esa labor de mantener limpio todo lo que tocamos y todo lo que vemos y lo que hacemos. También estamos orando por el liderazgo mundial de nuestra bendita iglesia, para que ellos puedan ser guiados por el Espíritu Santo en este tiempo de prueba y a través de las redes sociales puedan aconsejar a la iglesia, animar a la iglesia en este momento de crisis y en este momento de tensión mundial sobre nuestra iglesia. Oramos por el liderazgo de la iglesia mundial. También estamos orando por protección de salud sobre las personas en situación de calle, es decir, por los homeless o por los que viven en la calle, por los vagabundos que están en la calle, porque también son parte de ese grupo más vulnerable, que ellos están tal vez con mayor riesgo de ser contagiados por la situación y la forma en la que viven. Estamos orando por ellos también. Así que no perdamos oportunidad
Si vemos por ahí alguna persona en situación de calle, compartir tal vez una barra de jabón, una barra de pan, alguna bolsa con frutas o alguna ensalada o alguna cosa que los nutra y los ayude pues a enfrentar con mayor fuerza física esta situación. También estamos orando por los ancianos y por los niños para que ellos se mantengan a salvo en sus hogares, porque ellos también son parte de este grupo muy vulnerable en esta situación de crisis. Recordamos a nuestros hermanos adultos, a nuestros queridos ancianitos y ancianitas y a los niños, deben de quedarse en casa. Deben de quedarse en casa para que su salud sea protegida y estén en buena condición física. No se arriesguen a salir innecesariamente. Y a los padres les animamos a que mantengan a los niños en la casa. Yo sé que es difícil mantener a niños en la casa porque son inquietos o lo que sea, pero hagamos el esfuerzo de obedecer las reglas de salud que se nos han sido impuestas, que son por nuestro bien. También estamos orando por los que han quedado desempleados por causa de esta crisis, por aquellos que han perdido su trabajo o les han reducido las horas de trabajo en sus empleos. Oramos para que el Señor siga proveyendo para sus necesidades. También estamos orando por las compañías y por los mercados que proveen de comida gratuita, lo que conocemos acá en los Estados Unidos como el Food Bank o los bancos de comida, para que ellos puedan seguir haciéndolo a pesar de la crisis económica que esta pandemia ha creado. Y damos a ellos muchas gracias por compartir alimento con los que en este momento lo están necesitando. También oramos por la seguridad en las calles en todo el mundo, ya que esta pandemia puede ocasionar situaciones sociales difíciles de controlar. Así que vamos a estar orando en nuestros hogares para que Dios mantenga en paz las calles, para que la delincuencia no brote, no se desate y podamos tener calles seguras, a pesar de que estamos guardados en la casa, pero que el vandalismo y la agresión no se dé, ¿verdad?, en nuestras calles, en nuestros vecindarios. Vamos a estar orando por eso también y los invitamos a ustedes a orar con nosotros por estas necesidades. Después tenemos oraciones específicas. Nuestro hermano Jafet Aguilar, desde San Diego, California, está pidiendo oración para que tengamos paz, paciencia y fe en estos momentos difíciles. Saludo a nuestro hermano Jafet en San Diego. También nuestra hermana Ana Castro desde Montemorelos, México, está pidiendo oración por la unidad de nuestras familias. Que sea este tiempo un tiempo de reconciliación y un tiempo de perdón mutuo, un tiempo de arreglar las diferencias, diferencias que hemos acarreado por muchos años. En todos los hogares hay alguna dificultad, algún roce. Este es el tiempo, hermanos queridos, de hacer las paces y reconciliarnos, porque el Señor viene, y el Señor viene no solo por individuos, pero también por miembros de nuestra familia, ¿verdad? También tenemos algunas peticiones de salud. Oramos por Anaís Campos, aquí en Los Ángeles, California, que tuvo un problema de embolia, de stroke. Estamos orando también por Aracelia y Anica Ríos, que fueron diagnosticadas con coronavirus, que son familiares de miembros de aquí de nuestra iglesia, aquí en Los Ángeles, California. Estamos orando por Yuri y Aiko Hayasaka en Ciudad de México, también por situación de salud. Estamos orando por Hedy Núñez en Arizona. Estamos orando por la familia Peñuñuridic en Hermosillo, Sonora, México. Estamos orando por la familia Estrada González en Nogales. Estamos orando también por nuestra hermana Mari López Gualip y su familia aquí en Los Ángeles, California, que nuestra hermana ha ido poco a poco recuperándose de un stroke, de una embolia que tuvo hace unos meses, y el Señor ha sido muy bueno con ella. Amén por eso. Oramos también por nuestra hermana Ariel Matskoich en Melbourne, Australia, por una situación de salud también. Estamos orando por Andrés, que todavía no tenemos el apellido, y si alguien de ustedes pudiera facilitarnos el apellido de Andrés, un joven predicador en New Jersey, que fue diagnosticado con coronavirus y está en una situación muy delicada. Es un joven predicador adventista del séptimo día en New Jersey,
que fue diagnosticado con coronavirus. Es una situación triste, pero la iglesia en pie de guerra, en pie de oración, oramos por él y por todos los que están en esta situación. También estamos orando por la doctora Wilma Padró, que es médico en una prisión estatal en la Florida, para que Dios la proteja y proteja a todos los internos en esa prisión, para que no haya contagios, ¿verdad? Siendo que es un lugar muy cerrado, con poca libertad en los patios y poca ventilación. Así que oramos por la doctora Wilma Padró, que es miembro adventista en la Florida, que es médico en esa prisión estatal. También estamos orando por Sandra Andrade en Hermosillo, Sonora, México, también por una situación de salud. Sandrita, te mandamos un abrazo. Tengo el privilegio de conocerte desde niña, así que estás en las manos del Señor y Dios hará un milagro en tu vida. También estamos orando por la doctora Mari López Ávila, que es ginecóloga en un hospital en Colima, México, para que ella pueda seguir ayudando y estar libre de contagio en ese lugar donde está, tanto a ella como su hija ahí en Colima. Oramos también por el doctor Freddy Córdoba y su esposa Carmen en Chicago, Illinois, que fueron infectados ambos con el coronavirus. También es una situación triste y delicada. Doctor Freddy Córdoba y su esposa Carmen en Chicago, Illinois. Estamos orando por ellos también. Estamos orando también por Nancy Quirino, que hace unos días, como dijimos el miércoles, tuvo su nueva bebé. Esta es una buena noticia, algo bueno dentro de todo esto triste. En la ciudad de Monterrey, México, Nancy Quirino, gracias por compartir tu noticia y agradecemos a Dios por tu nueva bebé. Y por último, estamos orando por la familia Amarillas en Hermosillo, Sonora, México también, porque nuestra hermana Marcia Amarillas falleció hace un par de días por causa de cáncer. Así que la familia Amarillas está triste, está de luto en este momento. Oramos por ellos también, esperando que el Espíritu Santo los reconforte, esperanzados en la bendita esperanza, ¿no es cierto?, del retorno de nuestro Señor, donde habremos de volver a ver a nuestra hermana Marcia Amarillas cuando Jesús venga. Estos son los motivos de oración, mis hermanos. Espero que hayan tomado nota, lo que recuerden, para que ustedes en sus momentos de oración en el hogar puedan incluir estas peticiones. Son muchas y se van a ir agregando más a medida que pasan las semanas, en lo que podemos volver a reunirnos en nuestras iglesias, pero sigamos orando por la iglesia, sigamos orando por las necesidades de nuestra iglesia, y que el Señor fortalezca nuestras congregaciones en este momento de crisis. Vamos a orar otra vez por estas peticiones. Señor y Padre, gracias te damos en esta hora, porque para siempre es tu misericordia. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros en este momento, trayendo, Señor, entendimiento a nuestra mente y corazón, suplicándote, Señor, que las peticiones que han sido presentadas en esta hora, tú las recibas en el trono de la gracia y a través de los méritos de Cristo Jesús, y tú las suplas, Dios, conforme a tu divina misericordia y sabiduría. Hay gente que sufre enfermedades de diferente tipo, pero Señor, sabemos que tú, nuestro Padre, nuestro médico de médicos, tienes la solución para estas situaciones. Habla, Señor, a nuestro corazón y a nuestra mente. Bendice a mis hermanos y hermanas que a través de este medio están, Señor, con nosotros en este momento, celebrando tu día santo. Gracias, Padre, por tus bendiciones. En Cristo Jesús. Amén. El miércoles comenzamos a hablar de la fe. Y vimos cómo Pedro fue un atrevido en su fe. Y nos dimos cuenta de cómo el Señor, a pesar de que Pedro flaqueó y se hundió en el agua, el Señor honró su fe. Y la forma como Dios, como el Señor Jesús honró su fe, es que extendió su mano para sacarlo del agua y lo ayudó a caminar por segunda vez sobre el agua en dirección a la barca. Y entendimos que Pedro no caminó una vez sobre el agua, sino dos. La primera vez solo y la segunda vez de la mano de nuestro Señor Jesús.
Y hablando de la fe, nuestra fe tiene que ser probada a través de las pruebas. Y yo creo que tanto ustedes como yo, en algún momento de nuestra vida, nos hemos preguntado, nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué tenemos que tener pruebas? ¿Por qué tenemos que pasar por las pruebas? ¿Por qué hay necesidad de eso? ¿Que acaso Dios no me ama lo suficiente como para evitar que yo pase por las pruebas? Miren, si bien es cierto, el Señor nos ha librado de muchas cosas. Y cuando el Señor venga y nosotros estemos en el cielo y sea presentada frente a nosotros toda nuestra vida y nos demos cuenta de cómo el Señor estuvo con nosotros, su Santo Espíritu, sus santos ángeles con nosotros cuidándonos sin que nosotros nos diéramos cuenta, nos vamos a dar cuenta y nos vamos a ver ahí que el Señor nos libró de tantos peligros y de tantas pruebas difíciles que seguramente no hubiéramos podido soportar. Así que si en este momento tú te preguntas, ¿por qué tengo que pasar por esta prueba? Es muy difícil para mí. Déjame decirte que el Señor te ha librado de otras tantas peores de las que estás viviendo en este momento. Porque el Señor te ama. El Señor te ama. ¿Por qué tenemos que pasar por tantas pruebas? Déjame decirte que yo creo fielmente que el Señor no te va a dar una prueba sin antes darte la fortaleza para sobrellevar esa prueba. Porque el Señor es amor, Dios es misericordia, Dios no es un Dios mezquino ni cruel que quiere ver sufrir a su creación. No, eso es lo que nos han enseñado en una tradición equivocada. Dios es un Dios de amor. Y si bien es cierto, el Señor nos permite pasar por ciertas pruebas, Él está siempre dispuesto a caminar con nosotros a través de esa prueba. Así que la próxima vez que tengas la tentación de preguntarte, ¿por qué tengo que pasar por esta prueba? Recuerda, el Señor te ama tanto que te ha librado de otras pruebas más difíciles de las que estás viviendo en este momento. Cualquiera de nosotros vamos a enfrentar en un momento u otro la crisis de las pruebas, en cualquier momento, en diferentes circunstancias y de diferentes formas. Quiero que vayan conmigo a Génesis, en el capítulo 22. Vamos a ubicarnos en Génesis capítulo 22 y vamos a estar ubicados desde el versículo 1 hasta el versículo 12 más o menos. Génesis capítulo 22, comenzando desde el versículos 1 al 3. Dice Génesis 22, 1 al 3, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y entonces Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Oigan, a simple vista esto no parece una petición lógica. Abraham debió haberse confundido con la petición de Dios. Yo creo que Abraham entró en confusión, quizá no pudo dormir esa noche analizando las cosas. Por la cabeza de Abraham habían pasado en unos cuantos minutos todos los años en que él y su esposa Sara habían esperado por el nacimiento del hijo prometido. Ya habían cometido el error de querer procrear a través de Agar, su sierva, y el resultado de eso fue Ismael. Pero Abraham sabía que Ismael no era el hijo de la promesa, Isaac sí lo era. Y entonces ahora Dios le decía, entrégame a tu hijo, a tu único hijo, al hijo que amas, al hijo que habías esperado por tantos años, entrégamelo en sacrificio. No es una petición lógica.
¿Cómo era posible que Dios, que le había prometido a Abraham que a través de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, y le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser tan grande como la arena del mar y como las estrellas del cielo, y que no se iban a poder contar? ¿Y cómo es posible que ahora Dios le estuviera quitando a ese hijo de la promesa de donde se le había prometido vendría el Salvador? No era una petición lógica, por lo menos no desde el punto de vista de Abraham. Pero Abraham no tardó en obedecer a Dios. Aún con la confusión, aún con el montón de preguntas en su cabeza, aún con toda una noche de desvelo tratando de encontrarle la punta a la cuerda enredada, Abraham se levantó de mañana, tomó el burro, tomó los ciervos, tomó la leña y tomó a su hijo y se encaminó obedeciendo a Dios al lugar donde él le había indicado. Qué difícil debió haber sido para Abraham pasar por esa prueba. 3 días caminó Abraham pensando: Señor, ¿estás seguro de que es esto lo que me estás pidiendo? ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo? ¿Qué pasó con la promesa, Dios? ¿Qué pasó con aquello que me prometiste? Mírame, a mí y a mi esposa, ya estamos viejos, nos vamos a quedar solos. Cambiaste de idea, Señor. Ya no quieres tener un pueblo sobre la tierra, has escogido a otro, te vas a olvidar de mí, voy a morir sin dejar descendencia. Señor, ¿qué pasó? ¿Hice algo mal que te ofendió? Pero Abraham siguió caminando para cumplir la orden de Dios, el mandato de Dios. Abraham, a pesar de sus cuestionamientos, de las dudas, de la tristeza, de la agonía, de la ansiedad, no tardó en obedecer a Dios. Versículos 4 y 5. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos, el lugar que Dios le había indicado. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos a Dios y volveremos a vosotros. Abraham conocía a Dios. No entendía lo que Dios le pedía. No entendía la razón del pedido de Dios. Pero él sabía que Isaac era el hijo de la promesa. Y sabía que Dios cumplía sus promesas. Así que si Dios le estaba pidiendo a Isaac en sacrificio, él sabría por qué. Lo único que Abraham sabía es que ambos bajarían de la montaña juntos y vivos. Y ese es el asunto, que Abraham sabía quién era Dios. No entendía la pregunta de Dios, no entendía el pedido de Dios. Y es que, hermanos queridos, en la vida cristiana, nosotros no estamos para cuestionar a Dios. No estamos para tratar de entender a Dios. Estamos para obedecer a Dios y punto. Porque es absurdo que el ser humano trate de discutir y dialogar con Dios en cuanto a lo que Dios nos pide que hagamos. Es absurdo. Y Abraham entendía eso. Había pasado por un momento de estrés, pero él se había encaminado a cumplir la indicación del Señor. Lo único que Abraham sabía es que Dios era justo, que Dios no le había mentido, que Isaac era el hijo de la promesa, que a través de la línea de Isaac vendría el Mesías esperado y que de alguna forma él y su hijo habrían de bajar de esa montaña juntos y vivos. ¿Cómo le iba a hacer Dios? Él no sabía, ese no era asunto de él. Ese no era su problema. Y saben, esa es una enseñanza para nosotros. Porque cuando tenemos que pasar por pruebas, perdemos demasiado tiempo discutiendo y pensando, ¿por qué? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Pero por qué Dios me está permitiendo que pase por esto? ¿Que acaso Dios no me ama?
Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor, a pesar del dolor de cabeza que nos den las preocupaciones, la solución de nuestras pruebas es de Dios, no es nuestra. La solución de tu angustia, de tu prueba, es de Dios. Ese es problema de Dios, no tuyo. Tu quehacer es confiar. Versículos 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En ningún momento Abraham abrió la boca para decir: bueno, Isaac, ya te tocaba, ni modo. Otra vez será. Fue un placer, mucho gusto en haberte conocido, pero hasta aquí llegamos. No es eso lo que Abraham le estaba diciendo a su hijo. Abraham estaba tratando de fortalecer la fe de su hijo y tratando de darle confianza y paz, diciéndole: no te preocupes, hijo, tú y yo bajaremos de esta montaña juntos y vivos. El Señor proveerá el cordero para el holocausto. Abraham estaba confiando en que Dios resolvería el asunto. Sin embargo, en su corazón había obediencia. Si tenía que ofrecer a su hijo, lo haría. Si tenía que sacrificar a su hijo, lo sacrificaría, aunque no lo entendiera. Pero a pesar de que Abraham tuviera que sacrificar a Isaac, a pesar de que Isaac hubiera muerto en ese momento, Abraham sabía que Dios era justo con él y que ambos, Abraham y su hijo, habrían de bajar juntos y vivos de esa montaña. Esa era la confianza y la fe de Abraham. Versículos 9 al 12. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Estaba dispuesto a cumplir el mandato de Dios. Miren, a veces, cuando estamos pasando por pruebas, la cosa se pone más difícil. Estamos orando por la solución y nos mantenemos en oración y depositamos nuestra confianza en el Señor, esperanzados en que las cosas se arreglen. Pero muchas veces, hermanos queridos, antes de que las cosas se arreglen, tienen que empeorarse. Dios trabaja de ese modo en muchas ocasiones, porque Él está trabajando en nuestro carácter, en nuestra fe y en nuestra confianza. No es que Dios sea mezquino con nosotros, no es que Dios quiera vernos sufrir, no, es que Dios quiere pulir nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y saben que en el último minuto, muchas veces Dios nos deja llegar hasta el último minuto de nuestra angustia para entonces responder. Porque nuestra fe tiene que ser probada en todo momento. Miren, cuando yo fui a Australia, hace algunos años, estando en el país, allá en Australia, terminó mi periodo para estar ahí. Y la unión local, la conferencia local, me pidió que si podía extender mi tiempo y quedarme más tiempo ahí. Y yo le dije: sí, claro que puedo. Pero me dijeron ahí en la Unión ahí en Australia, ya estamos sobre el tiempo con relación a la extensión de tu visa. Así que corremos el peligro de que quizá tu visa no llegue a tiempo y tengas que ir. Y yo dije: Señor, yo no me quiero ir. Australia es un país muy bonito. Me la he pasado muy bien aquí. Hemos trabajado por la iglesia aquí. Yo quiero seguirme quedando, pero Señor, será como tú quieras. Se enviaron los documentos necesarios y no había respuesta. Y nosotros orando: Señor, que llegue la visa, que llegue la visa. Y no había respuesta, y no había respuesta. Y había una fecha límite en el día en que yo tenía que salir del país. Y no había respuesta. Y decían: Señor, pues ¿será que Dios no quiere que yo me vaya? Un día antes
de que se venciera la fecha para yo tener que salir de Australia, llegó la visa. Así que pude estarme otro año más. Así a veces Dios trabaja. Prueba nuestra paciencia, prueba nuestra fe y nos deja llegar hasta el último minuto, hasta el último segundo, para entonces Él manifestarse. No porque Él esté jugando con nuestras emociones, como el diablo quiere que pensemos, sino que el Señor está puliendo nuestro carácter, nuestra confianza y nuestra fe en Él. Fíjense lo que dice. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Por eso es que Abraham es llamado el padre de la fe, porque Abraham pasó la prueba de fe. La prueba más cruel que un ser humano pueda pasar es la muerte de su hijo, el sacrificio de su hijo. Al igual que Abraham, podemos ser probados en todo lo que más queremos. ¿Saben? Miren, nuestra fe puede ser probada en la pérdida de un hijo, en la pérdida de un cónyuge, en la pérdida de los padres, en la pérdida del trabajo, en la pérdida de la casa que tanto queremos y que tanto amamos, en la pérdida de cosas materiales que nos han costado, en la pérdida de personas que hemos amado. Es verdad. Pero a pesar de la prueba de la pérdida que podamos estar viviendo, la obediencia significa negarse a sí mismo y poner ante todo a Cristo nuestro Señor. Abraham es nuestro mejor ejemplo de lo que debe de ser una persona de fe. Ahora, ¿por qué Abraham sí pudo pasar la prueba? ¿Por qué Abraham pasó la prueba? Saben que esto sucede, esta situación con Abraham e Isaac sucede al principio de las Santas Escrituras, en el Antiguo Testamento, en el Génesis. Pero la respuesta de por qué Abraham pasó esta terrible prueba no la encontramos sino hasta en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Ya cuando Jesús vino, nació, creció, murió y ascendió al cielo, hasta entonces, durante la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, se nos da la respuesta de por qué Abraham sí pudo pasar esta prueba. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Dice Hebreos 11, 17 al 19: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Fíjense lo que dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que la confianza de Abraham lo llevó a creer sin miedo a equivocarse, que Dios podía resucitar a Isaac y devolvérselo y bajar juntos de la montaña e ir de regreso a casa. Esa era la confianza de Abraham. Abraham conocía tanto a Dios. Abraham tenía una amistad tan profunda con Dios, que a pesar de que el pedido del Señor lo había confundido, Abraham entendía que si Isaac era el hijo de la promesa por donde habría de venir el Mesías prometido, el Señor tenía poder para resucitar a Isaac allá arriba en la montaña y devolvérselo a su padre. Esa era la confianza de Abraham. Yo te digo a ti, a los que han perdido un ser querido, a los que han perdido un hijo, un padre, un cónyuge, cuando Jesús venga, el Señor cumplirá su promesa y te devolverá a aquella persona a quien has perdido y extrañas tanto, porque el Señor te ama. Pero en este momento, mientras estás esperando,
tu fe está siendo probada. Y tu fe será fortalecida a medida que entregues tu corazón a Cristo todos los días en oración y estudio. A medida que permitas que tu carácter sea transformado por el Espíritu Santo, estarás encaminado y estarás encaminada a encontrarte con tu Salvador, pero también a encontrarte con aquellos seres amados quienes descansan, a quienes has perdido momentáneamente. El Señor cumplirá su promesa. Pero Abraham pasó la prueba porque él sabía que Isaac era el hijo de la promesa y porque el Señor tenía poder para resucitar a su hijo en caso de que hubiera sido sacrificado. Fíjense que un día el teólogo John Wesley, el teólogo británico John Wesley, iba caminando con un amigo por una vereda en medio del campo. Y su amigo estaba muy preocupado, tenía preocupaciones que lo agobiaban y parecía que su amigo estaba comenzando a dudar de Dios. Y John Wesley lo escuchaba sus quejas mientras caminaban por esa vereda en medio del campo. No sé qué hacer con todos estos afanes y con todos estos temores, le dijo su amigo. En ese momento, mientras caminaban y John Wesley escuchaba a su amigo, pasaron junto a un llano, junto a un espacio, una granja que estaba cercada por una barda de rocas, de piedras. Y entonces John Wesley se dio cuenta de que por encima de la barda estaba una vaca asomando la cabeza, así por encima, haciendo el esfuerzo por ver del otro lado de la barda. Una vaca curiosa parece ser. Y entonces John Wesley observó eso, recapacitó en eso y le dijo John Wesley a su amigo: oye, ¿sabes tú por qué la vaca está viendo por encima del muro, por encima de la barda? Y el amigo de él respondió: bueno, no sé, algo perturbado, dijo: no sé, que voy a fijarme yo en la vaca. Y le dijo John Wesley: bueno, la vaca está viendo por encima porque no puede ver a través de la barda. Eso es lo que hay que hacer cuando vienen los problemas, cuando tenemos temores. Mirar más alto. Tenemos que ver por encima de la barda de los temores y de las pruebas. La fe nos ayuda a mirar más allá, por encima de las dificultades, y nos ayuda a mirar al Señor, quien es nuestra ayuda. Y eso fue lo que hizo Abraham. Aun cuando estaba atemorizado y aun cuando su lógica humana le impedía ver con claridad la intención de Dios, él miró las dificultades por encima. Él alzó su vista por encima de la prueba que estaba viviendo y vio más allá de la prueba. Si frente a él tenía la muerte, del otro lado de la prueba él veía la vida, que era nuestro Señor. La vida que el Señor le había prometido. Esa debe de ser nuestra actitud en el momento de la prueba. Tenemos que ver por encima de nuestros problemas y ver por encima y alcanzar a ver la solución de nuestros problemas, que es Cristo Jesús. Podemos atravesar las pruebas más severas si confiamos. Y al confiar en medio de la prueba nos daremos cuenta que Dios es perfecto, que Dios no se equivoca y que Él siempre ha estado a nuestro lado puliendo nuestra fe. Abraham es el mayor ejemplo de fe que podemos tener después de Cristo. La vida de Abraham, la confianza de Abraham, la amistad de Abraham con Dios debe de ser nuestro mayor ejemplo después del ejemplo de Cristo para confiar en Dios a través de las pruebas. En Gálatas capítulo 3 versículo 7 dice: sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y el versículo 9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es decir, el Señor nos está diciendo: miren, volteen a ver a mi hijo Abraham, quiero que tengan ese nivel de fe. La misma fe que tuvo Abraham puede desarrollarse en nosotros también.
Sin embargo, debemos reconocer que Dios permitirá que pasemos por pruebas, porque las pruebas tienen la intención de pulir nuestra fe y de pulir nuestra confianza en Dios. A veces nos perderemos las bendiciones de Dios, sí. Muchas veces nos perdemos las bendiciones de Dios porque nos estamos negando, no queremos pasar por un tiempo de prueba. Queremos solo bendición, pero no queremos la prueba. Y la vida cristiana, queridos, no es de ese modo. La vida cristiana son más pruebas que gozos. Esa es la verdad. Porque Satanás está atacando con fiereza a los hijos y a las hijas de Dios. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros en medio de la prueba. El Señor quiere bendecirnos, pero ciertamente la bendición no llegará si queremos estar solamente en un lecho de rosas. Estamos en el mundo y la prueba es parte de estar en el mundo. Es decir, vivimos en el mundo, pero las pruebas son parte de nuestra existencia. Las pruebas nunca se van a terminar hasta que el Señor regrese. Entonces habrá gozo eterno. Dios permite que tengamos pruebas para que podamos descubrir quién es Él y nos demos cuenta de quiénes somos nosotros. Tenemos que tener pruebas para que nos demos cuenta en dónde está nuestra fe, cuál es el tipo de fe que tenemos, qué nivel de fe tenemos, qué tan fuerte es nuestra fe. Son necesarias las pruebas. Hebreos 11:6 dice, es un texto conocido por todos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor ha prometido que nuestra fe será honrada por Él si permitimos que Él pula nuestra fe. ¿Por qué tenemos que tener pruebas entonces? Porque Dios está puliendo nuestra fe. Dios está puliendo nuestro carácter. Dios está puliendo nuestra vida para encontrarnos con Él. Tenemos que levantar la cabeza y ver más allá de las dificultades y las pruebas. Y entonces vamos a descubrir que Dios está en control de todo, aunque no lo entendamos. Quizá en este momento tú estás pasando por algún momento de crisis, algún momento de prueba. Quizá en este momento tienes esa misma pregunta: ¿por qué tengo que pasar por esta prueba? Quizá en este momento estás sufriendo, tienes congoja, no sabes qué responder, no sabes qué entender. Yo te invito en esta hora a que hagamos como Abraham. Estemos seguros de que sin importar lo que estemos viviendo en este momento, Dios está esperándonos del otro lado de la prueba para darnos gozo y paz. No es el momento de cuestionar a Dios. No es el momento de atiborrar a Dios con preguntas y cuestionamientos que solo hacen que nos preocupemos más y nos lastimamos más nosotros mismos. No es el momento. Las respuestas vendrán después, cuando Jesús venga. Este es el momento de confiar. Es el momento de que el Espíritu Santo pula nuestra fe. La próxima vez que te preguntes o tengas la tentación de preguntarte a ti mismo, a ti misma, ¿por qué tengo que pasar por esta prueba? La respuesta ya la conoces. Es porque el Señor está puliendo tu fe para encontrarse contigo cuando Él venga en gloria y majestad. Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta hora. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros y nos fortalezca, Señor, en medio del tiempo de crisis y en medio de la prueba. Si hay alguien, Señor, que está sufriendo en agonía, en tristeza, en este momento, Señor, fortalece su fe y permite, Señor, que cuando tú vengas en gloria y majestad, todos los que habremos pasado por el tiempo de crisis en victoria, podamos decir: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado y nos salvará. Gracias por tu Hijo Jesús, en quien oramos. Amén.